Buenos días, un martes más aquí retransmitiendo para hacer un vídeo que ayude un poquito más a salvar a la especie humana de su autodestrucción. Yo pienso que si es posible, de hecho yo creo que estamos en constante evolución y que estamos en un momento crucial para la especie donde es esencial que crezcamos, es esencial que aumente nuestra conciencia y que salgamos de las cajas mentales y emocionales en las que cíclicamente caemos una y otra vez y las que cuenta el pasado que llevamos ya 5 civilizaciones autodestruidas por no comprender el pasado y rectificarlo. Por eso el vídeo de hoy está focalizado en el núcleo de lo que yo creo que es primordial, y es saber quién somos, qué hacemos aquí, quién somos y cuál es el propósito de la vida humana. Esa es la gran pregunta que todos nos hacemos y que todos evitamos por no haber encontrado la respuesta aún, porque cuando la formulamos, nuestros padres, nuestros profesores, quien fuera, nos dijeron que por ahí no caminásemos, porque nadie nos otorga una respuesta finita, sino una respuesta amplia, una respuesta variable, y eso no nos gusta porque estamos limitados mentalmente. Por el motivo que sea, es la pregunta principal y es la única pregunta que no se hace en el colegio, por ejemplo. Entonces, tampoco me extraña que la humanidad se destruya, pues no se quiere escuchar. Vale, vamos a afrontar esta pregunta, ¿vale? ¿Quién somos y cuál es el propósito de la vida humana? Primero de todo, quiero poner de manifiesto unas cuantas personas, no son todas, pero unas cuantas que han hecho despertar la conciencia en mí, que me han ayudado en mi proceso de evolución y de conexión. Son personas que me han dicho: Bea, ven, yo tengo respuestas para tus preguntas. Y más que respuestas, yo tengo un espacio, yo abro un espacio para tu corazón que pregunta, ¿vale? Yo no vengo a aniquilar tu esencia, yo vengo a que la expandas con confianza y sin miedo. Barbara Ann Brennan, una mujer vidente, sanadora y lejos de lo que pudiera pensar mucha gente, ha trabajado durante muchos años en proyectos atmosféricos para la NASA. Quiero decir, quizá esta mujer hace 20 años salía en los canales de televisión y ahora quizás no. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que esta mujer era una persona distinta antes y ahora es otra? ¿O es que ya no nos gusta la evolución que ha hecho? Mark Passio, descubrimiento de este año, el famoso cura satánico en el que me inspiro muchas veces, es una persona, un ser increíble. A mí me fascina la capacidad que tiene de resumir y de explicar las cosas, y de hecho esta presentación está muy inspirada en la suya, porque creo que es altamente fácil de integrar, simplemente que está en inglés, y por eso la comunidad hispanohablante pues muchos tendrán dificultades. Luego tenemos David Icke, que hace muchos años que me lo presentó una amiga. Este hombre, no sé muy bien cuál es su bagaje, pero tiene conversaciones muy, muy, muy interesantes acerca de la realidad del mundo. Luego tenemos aquí José Luis Parise, un argentino psicoanalista y básicamente definido por sí mismo como mago,
inventor, bueno, más que inventor, diseñador de los 11 pasos de la magia y una gran fuente de inspiración también. Y he puesto a Ra porque también ha ayudado mucho en mi proceso. Es un chico malagueño, de Jaén. Un chico de Jaén que a los 25 años despertó la conciencia y básicamente dijo: me parece muy bien que todos queráis seguir en vuestra caja mental y no queráis mover ni un solo dedo para saber quién sois y para realmente resolver vuestros problemas y los de la humanidad, pero yo me bajo y voy a tope, y este tío va a tope. O sea, os recomiendo mucho que por simple curiosidad alucinéis con la historia de Ra. Dicho esto, empezamos. ¿Cuál es ese miedo que nos ha llevado a evitar por todos los medios hacernos esas preguntas que son inherentes al humano? ¿Por qué, señores? ¿Por qué no nos preguntamos? O sea, ¿por qué evitamos las preguntas que son inherentes al ser, que son inevitables? Solo se pueden evitar suprimiéndolas, cogiendo un químico y separando las neuronas entre ellas para que no puedan preguntarse, porque la consciencia es inherente. ¿Cuáles son esas preguntas que hemos evitado por toda la vida y que son nuestro verdadero problema? O sea, evitar estas preguntas son lo que hace que vayamos hacia la destrucción, porque es lo que nos impide saber qué es lo que evoluciona hacia la construcción. A ver, ¿quién somos? ¿Por qué el primer día de la ESO, por ejemplo, la pregunta principal no es ¿quién somos? ¿De qué nos sirve aprender a calcular? ¿De qué nos sirve aprender a escribir? ¿De qué nos sirve aprender las normas ortográficas? Las normas que han puesto en la comunidad, hacer volar un avión, hacer una máquina, hacer que te bombee la sangre. ¿De qué nos sirve todo eso si no sabemos para qué lo hacemos? Vale, sí, el avión para volar, para visitar otros sitios, pero ¿y por qué quieres visitar otros sitios? Porque me gusta conocer otras culturas. ¿Y por qué te gusta conocer otras culturas? Y siempre cuando vas de lo material a profundizar, siempre acabas en la pregunta de quién somos, ¿no? ¿Por qué nos gusta la diversidad? ¿Por qué nos gusta comunicarnos los unos con los otros? Por esa misma razón, ¿por qué nos peleamos entre nosotros? ¿Por qué nos matamos? Porque la gravedad va hacia abajo y eso es así. Todo eso forma parte de quién somos. Otra pregunta esencial sería ¿cuál es el propósito de la vida humana? Y esa pregunta en el mundo occidental está básicamente anulada. No hay propósito en la vida humana. O sea, cuando tú llegas al colegio, lo que te dicen es: puedes tener estos propósitos. Dedícate a hacer máquinas, dedícate a cuidar a personas, dedícate a generar comida o dedícate a la música, porque 1 de cada 50 puede hacer eso y eso es matemáticamente estadístico. Entonces, está muy limitada la pregunta de cuál es el propósito de la vida. Realmente, mucha gente piensa que no hay ningún propósito, que el único propósito es sobrevivir sin ningún tipo de moral ni sin ningún tipo de ética. Entonces, claro, cuando el propósito de la existencia no existe, la existencia puede desaparecer, porque si no tiene sentido, ¿para qué va a estar? ¿No? Por eso puede ser que estemos yendo hacia la destrucción, porque no le vemos sentido a existir. Entonces, la creación dice, bueno, esta gente no ha entendido qué hace aquí, la elimino, he tenido un error, ¿no? Es un poco
el mismo mecanismo que sigue el cáncer. Este ser no está en coherencia con la existencia, lo elimino, ¿vale? Porque la realidad siempre tiende al equilibrio. La siguiente pregunta es, ¿por qué poseemos las creencias sobre nosotros mismos y sobre el mundo? Cuando nosotros nos hacemos mayores, nosotros cuando somos pequeños, no tenemos la caja mental hecha, somos libres, por así decirlo, somos una hoja en blanco. Solo tenemos programadas las acciones automáticas y las del inconsciente. No tenemos pensamientos conscientes lineales que decidan nuestras acciones. Es todo inconsciente. Cuando crecemos, vamos instalando todos los programas de creencias sobre quién somos y qué es el mundo, sacándolos del exterior, sacándolos de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestro colegio, de lo que vemos en la tele, etc. Y todo eso intentándolo organizar con lo que nosotros percibimos. Y a medida que va creciendo la consciencia, que es la capacidad de comprender qué está sucediendo en uno mismo y en el entorno, tenemos la obligación de preguntarnos, ¿estas creencias que yo almaceno son buenas para mí y para la humanidad? ¿Son las que quiero? Porque cuántas veces hemos visto en nuestras propias carnes, hemos vivido nosotros o otro ser cercano quejarse de sus propias acciones, quejarse de lo que él tiene que hacer, de lo que él tiene que pensar y en última instancia de lo que él tiene que sentir. ¿Qué sentido tiene hacer algo que no quieres? Porque tienes una creencia de que eso es así. Pero si no te hace estar bien con tu realidad, si te hace odiar la existencia, ¿no deberíamos de plantearnos por qué tenemos esas creencias? Pues bueno, eso se plantea muy poco en la sociedad de hoy en día. La cuarta pregunta es, ¿qué está pasando en el mundo hoy y por qué? Volvemos a lo mismo, sin ir más lejos. Hace 2 años estalló un suceso en el mundo. Aparte de la versión oficial que ha sido únicamente una, muy poca gente estuvo preparada para desde el minuto 1 preguntarse qué es realmente lo que sucede en el mundo. Muy poca gente estuvo preparada para eso. A ver, también tiene lógica. El día 11 no pasaba nada, todo guay. El día 12 en el mundo está pasando una cosa totalmente distinta a la de ayer. Claro, mentes poco entrenadas que han evitado preguntas internas toda la vida no están preparados para hacerse la gran pregunta. ¿Es eso que dicen que sucede lo que realmente sucede? Bueno, esta pregunta nos la deberíamos de haber hecho hace 1000 siglos y debería de hacerse en el colegio. Bueno, supongo que será labor de los profesores de historia, ¿no? Esta, y de ciencias. Bueno, de todos, porque cada disciplina tiene historia. El lenguaje tiene historia, la ciencia tiene historia, la historia es historia de todo, las matemáticas tienen historia, la tecnología, el arte tiene historia, todo tiene historia y es muy peligroso no conocer la historia. Y la última pregunta es, ¿cómo podemos mejorarnos a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos? Esta pregunta se la hace muy poca gente. Sin embargo, cuando ves que hay avances, ¿no? Casi todos siempre son en nombre del bien común y de mejorar a la especie humana. Sin embargo, claro, las personas que venden la solución son las que esas preguntas ya las conocen. Pero los que compran la solución, quiere decir que no la co-crean ellos con el exterior, sino que simplemente son consumidores. Yo no soy capaz
de dar ninguna solución, por lo tanto las compro todas, las compro todas. El consumidor de soluciones nunca se hace esa pregunta. Simplemente coge la respuesta. ¿Qué decir nos hace la pregunta? No razona libremente sobre esa pregunta. Esa pregunta se la han formulado otros que son los mismos que le han vendido la solución. Y por eso estamos en la situación en la que estamos de caos, guerra, destrucción y esclavitud. Estas preguntas son como las básicas que se hace el ser humano de manera inherente, ¿no? Entonces, cuando vamos a buscar la respuesta, la mayoría de seres la buscan en 4 paradigmas, ¿vale? Lo de la gran mentira, ahora lo explico. Bueno, lo de la gran mentira básicamente es la idea de que no es posible conocer la verdad, que como ya dijimos en el vídeo anterior, la verdad es lo que es el hecho real que sucede o que sucedió. Y nunca existe la verdad en el futuro, porque el futuro no existe aún. La gran mentira es que a todas estas preguntas, no hay respuesta, ¿no? Entonces, claro, nos lo hemos creído y hemos ido a buscar las respuestas a donde nos han dicho, porque cuando nosotros nacemos ya hay un sistema montado y el que no cuestiona ese sistema simplemente es consumidor del sistema ese. Entonces, la gran mayoría de seres vamos a buscar respuestas a los 4 paradigmas imperantes, que no son otra cosa que cajas mentales inamovibles. Son paradigmas aceptados sobre cómo debemos ver el mundo, aceptados por la gran mayoría, pero que limitan nuestra gran capacidad. Es imposible ir a buscar la verdad en 4 sistemas de pensamiento estáticos y limitantes, cuando no tenemos ni idea de dónde viene la vida y cuando la creación nos sorprende constantemente. Nosotros queremos saber la verdad a través de un mecanismo mental predictivo, a través de un mecanismo mental que busca la verdad en el futuro, quiere saber la verdad en el futuro, y eso es imposible, porque la verdad solo existe en el presente y por lo tanto en el pasado, porque un día fue presente. Estos paradigmas que llevan con la humanidad desde que se conoce son las religiones, donde estarían las monoteístas que conocemos, pero también las politeístas y la New Age que se conoce, ¿no? Son la ciencia y la tecnología, son la política y son la economía, ¿vale? La política intenta establecer la verdad sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y todo el mundo va a buscar lo correcto y lo incorrecto a esa caja mental que es la política. Por eso sucede que estamos en el mundo y hoy esa gente que dicen ser los autores de la política deciden una sentencia sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ayer era correcto que tu comunidad entrara en tu casa y hoy es incorrecto que entren más personas de 10 de tu comunidad en tu casa. Y los seres, como vamos a buscar la verdad a esas cajas mentales, no se cuestionan.
¿cuál es la verdad real? ¿Es correcto? O sea, ¿qué ha cambiado para que ayer fuera correcto entrar a mi comunidad y hoy no puedo entrar más de 10? No se lo preguntan, porque la caja mental es la que da la respuesta. Con la economía pasa lo mismo. No, es que no puedes vivir sin los euros, es que los euros van así, van asá, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pero ¿de dónde se imprimen los euros? Ah, no lo sé. Entonces, ¿por qué crees tanto en esa caja mental de los euros si ni siquiera sabes de dónde salen los euros? Pero, ¿cómo la cooperación entre seres, el intercambio entre seres es algo natural? Cuando tú naces, ya tiene un sistema encima, que es el de la economía montada tal y como está ahora. Tú simplemente eres un consumidor de ese sistema, más allá de decir cuáles son los límites de ese sistema, es real o no es real, por qué lo ejecutamos, si podríamos hacer otro mejor, etcétera, etcétera. No, nosotros nos aprendemos el sistema, lo integramos y nos esforzamos en repetirlo. Aún así nos cueste la destrucción, la guerra y el caos. Con la ciencia lo mismo y con la religión lo mismo. Mirar la vida fuera de estas cajas está considerado como incorrecto. Sin embargo, estas cajas son sistemas de pensamiento que se te han dado. En ningún momento los has construido tú. Que ya han sido creados. Entonces, si tienes la capacidad de crear redes de pensamientos nuevas, ¿no sería correcto cuestionarte los pensamientos y sus estructuras antiguas para crear los tuyos propios en tu beneficio y en última instancia en el beneficio de la humanidad? La verdad está fuera de cualquier pensamiento establecido e institucionalizado, ¿vale? Por eso, cuando alguien le dice el médico que es imposible curarse de esa enfermedad porque es crónica, y de repente esa persona llega a la consulta curada, el médico no tiene respuesta para esa verdad. ¿Qué médico no tiene respuesta para esa verdad? El que está en la caja, el que está en la caja limitada mental, que no puede expandirse. El médico que sabe que eso es una simplemente caja mental, sabe que la verdad está en el hecho, en la realidad. Y entonces sí, es verdad, no es crónica la enfermedad, puedes curarse. Porque aunque en 1.000.000 de millones de seres, uno se cure y el resto no, ya desmiente que sea crónica. Sin embargo, nos gusta mucho jugar a las probabilidades, que es buscar a la verdad en el futuro. Como hay 900 que no y uno que sí, yo te digo que en el futuro será que no. Y entonces tú coges y compras una verdad en el futuro cuando eso no existe. Vivimos en la gran mentira, en la gran ilusión. En vez de fijarte en el que su verdad es que sí existe la curación. Para poder salir de estas cajas mentales y hacer un verdadero análisis de dónde encontrar la verdad, es esencial salir de estas cajas, ¿vale? Estas cajas pueden estar ahí, pueden ser muy útiles para adquirir conocimiento, para estudiar el pasado, para partir de una base, pero no pueden ser la única opción de verdad. No pueden serlo. Y si no, observa tu entorno y lo verás. ¿Dónde podemos encontrar entonces la verdad? Pues en la consciencia. La verdad se encuentra en la consciencia. ¿Y qué es la consciencia? Pues bueno, aquí he cogido un texto
que hay en el templo de Apolo, en Grecia, en el famoso oráculo de Delfos, donde antiguamente en aquella época la gente que se lo podía permitir iba a buscar una guía para actuar en su realidad. Y dice así: prestad atención a estas palabras, vosotros que queréis sondear las profundidades de la naturaleza. Si no encontráis dentro de vosotros lo que buscáis, tampoco lo encontraréis fuera. Si ignoras las maravillas de tu propia casa, ¿cómo esperas encontrar otras maravillas? En ti está escondido el tesoro de los tesoros. Conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Todo el conocimiento valioso, en última instancia, es conocimiento sobre uno mismo. Y eso es justamente lo que falta en nuestra humanidad. Todo el mundo sabe un montón de teorías bacteriales, de teorías víricas, de las teorías de cómo funciona la proteína de no sé qué, y por qué hay que hacer tal, y por qué hay que hacer cual. Pero luego, esa misma persona, cuando se pregunta a sí misma, ¿por qué me va mal en el amor? ¿Por qué me siento en una tragedia? ¿Por qué ha ocurrido esta situación? ¿Por qué no prospero hacia donde quiero ir? ¿Por qué pienso una cosa y digo otra? Y no tiene respuestas para las situaciones que le ocurren. Entonces, si no tienes respuestas para tu propia vida, ¿cómo vas a tener respuesta para la vida en general y para la vida de los demás? Entonces, cuando vayamos a buscar respuestas, es muy importante verificar la fuente, la consciencia que emana esa respuesta. El conocimiento, si no es aplicable a uno mismo, entonces no es conocimiento, es creencia. Y la creencia es ilusión. Si la creencia no se torna realidad, es ilusión y por lo tanto ficción y no verdad, sino mentira. Por eso es tan importante aplicarse el conocimiento a uno mismo y ver el resultado. En otras palabras, la conciencia, por ejemplo, en el diccionario de la RAE, está definida como la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Es la capacidad del ser humano, donde recae, por lo tanto, la verdad en el ser humano, en uno mismo. Entonces, el ser humano que no busque la verdad dentro de sí y la busque siempre fuera, no la va a encontrar. Es imposible. Va a estar siempre en caos. La verdad va a estar variando todo el rato. Incluso la verdad de hoy puede ser contraria a la verdad de mañana. Y eso, por lógica pura, es imposible. Verdad hay una. O es verdad o es mentira. Y como dijimos en el vídeo, la verdad es inmutable, invariable. No depende del humano. Pero reconocerla sí depende del humano. Es la capacidad del humano de reconocer la verdad, que es lo que sucede. Y esa capacidad es la consciencia. En el diccionario jurídico español, que recordemos que no dice lo mismo que la RAE, dice de la objeción de consciencia: derecho a oponer excepciones al cumplimiento de deberes jurídicos cuando su cumplimiento implique una contravención de las convicciones personales, ya sean religiosas, morales o filosóficas. La objeción de conciencia está reconocida en el diccionario jurídico español, sin embargo, no se respeta.
¿Qué te está diciendo el diccionario jurídico español? Que todo el texto jurídico que existe, positivo, no es la verdad. Es una verdad que han puesto ahí y que esperan que la gran mayoría la cojan y la jueguen. Pero, como ellos saben que no es la verdad, porque la verdad es la consciencia, bueno, la verdad es la realidad, ¿no? Es lo que sucede, pero que se puede saber a través de la consciencia y no a través de unas normas escritas por unos sujetos en concreto, sino que esa capacidad la tenemos todos, no quieren caer en contradicción porque conocen la ley del karma. Y entonces no te mienten, te dicen la verdad y te dicen tú, como ser humano, que tienes la capacidad de reconocer la realidad, tienes el derecho a oponerte al cumplimiento de deberes jurídicos cuando sean contrarios a tus convicciones personales, morales o filosóficas. Es decir, a lo que tu conciencia te está diciendo que es lo correcto. Si tu conciencia te dice que ese decreto ley, ese no sé qué legítimo, no es correcto, tú tienes el derecho a oponerte y yo incluiría la obligación. Sin embargo, como tenemos nuestra cabeza metida en la caja mental de la política, que es más bien la caja mental del miedo, porque ahora, como ya veremos más adelante, todo se simplifica en dos energías presentes en esta realidad. Como nadie sale de esa caja, nadie reconoce su poder, pocas personas son las que, siendo conscientes de que algo es incorrecto, lo dejan de ejercer. Y son muchas las personas que, sabiendo, teniendo conciencia de cuál es la verdad sobre algo correcto o incorrecto, ejercen lo incorrecto a voluntad, sabiendo lo que hacen, porque están en el miedo. Ya lo veremos más adelante. Entonces, para resumir un poco más cuál es la definición de conciencia que trabajamos, ¿no?, en este vídeo, vamos a coger la que Mark Passio dice, que yo la considero muy buena. La consciencia es la habilidad de un ser para reconocer patrones y significado en relación a los eventos que están sucediendo. Los dos dentro de uno mismo, los patrones y el significado dentro de uno mismo, y en el reino donde se existe y opera. Quiere decir, tú en ti mismo, en tu pensamiento, emoción y acción, eres capaz de reconocer patrones repetitivos y su significado. Y una vez los comprendes dentro, eres capaz de comprenderlos fuera. Si tú dentro de ti mismo no reconoces tus patrones, no ves que, por ejemplo, tu pensamiento y tu acción se están contradiciendo constantemente y que eso manifiesta en ti un malestar, no te gusta estar en la vida porque tienes ese conflicto, podrás ver por qué la humanidad va hacia la destrucción, ¿no? Porque lo que piensa y lo que hace están en contradicción y por lo tanto caos. Entonces, tratando con este significado, en resumen, diríamos que la consciencia es energía, ¿vale? Todo en el universo es energía inteligente, ¿vale? Y por muchos ejemplos llegamos a entender que hay dos energías polarizadas en este plano 3D que se mezclan en todo tipo de eventos, de realidades, de hechos, de sucesos. Lo vemos en las culturas sagradas antiguas, siempre hablan de dos fuerzas. He puesto la cultura sagrada más conocida en este aspecto, que es la cultura hindú y el yin y el yang, ¿vale? Como podemos ver, es un círculo, algo completo, una misma cosa
que se subdivide en dos, pero que esas dos son parte de lo mismo, por eso una lleva dentro de sí a la otra, con el punto. Cuando estudiamos la neurociencia, en otros vídeos anteriores, vemos que el cerebro más evolucionado, que lo tenemos los seres, que somos conscientes, tiene también dos polaridades, tiene también dos partes. La conciencia, el un todo, se divide en dos, que os recordáis que las catalogamos como femenina y masculina, como activa y pasiva. Las dos crean la unión. Si lo que da no tiene dónde recibir, no se puede dar la unión. En la ciencia, en la propia teoría de las cargas eléctricas lo vemos. Está la positiva y la negativa y juntas crean la carga neutra. Lo vemos en la propia progresión de la especie. La mujer, el hombre, en unión, el hijo. La creación, la evolución, la continuidad de la construcción de la realidad. Lo vemos en el propio ciclo natural de la vida. El día y la noche, la luz y la ausencia de luz. No es que haya dos energías, no es que esté la luz y esté la oscuridad, no hay ninguna lámpara que emita oscuridad. Es todo una misma energía que puede estar o puede estar ausente. Y esa es la polaridad que experimentamos. Experimentamos esa energía ramificada en sus extremos. El propio sistema circulatorio del cuerpo también refleja esa organización. Tenemos dos tipos de circuitos que acaban en el corazón y los dos complementan la circulación y el bombeo que hacen posible la vida. Por las venas, o sea, por las arterias, circula la sangre con oxígeno y alimentos y por las venas recoge la sangre con dióxido y excrementos. ¿Vale? Hay dos circuitos que acaban en el corazón, que es la bomba que da la vida. Dicho esto, encontramos más ejemplos en lo que viene siendo la ética y el pensamiento, lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que está bien y lo que no está bien. Entonces, ¿cómo podemos saber eso? Entendiendo que vivimos en una realidad de polaridad. La energía que lo crea todo, que es una, en esta realidad se polariza con el objetivo de que experimentemos la realidad en este mundo físico 3D. Porque si ya estuviéramos en la unión absoluta, seríamos infinitos, no existiría el nacimiento y la muerte, no existirían las ganas de querer evolucionar, ese instinto interno de querer progresar, de querer avanzar, de querer aprender, ¿vale? Si no hubiese polaridad, si no estuviera el inicio y el final, porque estaríamos ya en unión, seríamos eternos, no existiría el tiempo, no existiría el uno, no existiría el dos, existiría lo que es, la única fuerza, indivisible, inmutable, imperecedera, ¿vale? Pero estamos experimentando el juego de la polaridad. Entonces, para entender el juego de la polaridad que se extrapola, como dice la palabra, a todos los ámbitos de nuestra vida, vamos a coger lo que yo considero la polaridad más básica, de la que parten todo el resto, ¿sí? Y estas son el amor y el miedo, ¿vale? Masaru Emoto
es un japonés que hizo unos experimentos. Cogió el agua y analizó su estructura con maquinaria muy potente para ver cómo afectaba en el mundo exterior la perspectiva de amor o la perspectiva de ausencia de amor, que es el miedo. El miedo es la ausencia de amor. Entonces, este señor lo que hizo fue, cogió aguas de diferentes lugares y les dijo, les pronunció palabras de amor o palabras de miedo. Y lo que encontró es que cuando había palabras de amor, cuando había armonía en ese hábitat, la estructura del agua era su estructura perfecta, la estructura cristalina de cristales, como vemos aquí, ¿vale? Esto es agua del manantial de Metori Yusui, que es donde nace el río Fuji, en Japón. Estas aguas no son las del experimento de las palabras, pero porque este experimento luego lo han ido avanzando otros seres, ¿no? Entonces, de donde yo he cogido las fotos es de unos estudiantes que en vez de coger un agua y decirle palabras y ver la estructura, iban a buscar el agua en zonas donde la naturaleza estaba inquebrantada por el humano lo máximo posible, es decir, la naturaleza en su estado puro, en lo que es, en su verdad, sin ser alterada por la percepción del humano, de lo que cree que es verdad y no, de lo que cree que puede hacer con la naturaleza y lo que no, algo inalterado. Y esta fue la imagen que cogieron magnética de los cristales de agua, impolutos, ordenados, en su orden perfecto, en su estructura real y saludable. Y eso es la fuerza principal que construye, que pone orden, que pone vida. Porque recordemos que la vida se basa en el agua. Entonces, si el agua no está en orden, si el agua no tiene su estructura cristalina correcta, heredada por naturaleza, por la creación, la vida no va a estar en coherencia con su propia creación. Es decir, con el amor. El amor sería la expresión creadora y ordenada de esta polaridad. Esta energía se polariza en dos, en sus dos opuestos. Amor, miedo. Frío, o sea, calor, ausencia de calor. Conocemos como frío. Construcción, destrucción. ¿Sí? Alegría, dolor. Todo el resto de emociones que podemos encontrar en el abanico, todas son o una versión del amor o una versión del miedo. ¿Sí? Por eso las ponemos como las básicas. El amor es orden, es bienestar, es la polaridad creadora en uno mismo, ¿vale? ¿Cómo podemos saber si estamos en la polaridad creadora, en la polaridad sana, en nuestra naturaleza de provida? Es si nos sentimos en amor. Y si lo experimentas en ti mismo, te sientes en amor cuando tu pensamiento, tu emoción y tu acción van al unísono, cuando no se contradicen entre ellas, cuando pensamiento, emoción y amor, o sea, y acción, se contradicen entre ellos, tú lo que tienes es miedo,
es caos interno, porque no comprendes las fuerzas que te gobiernan, que son esas. No están en armonía hacia la evolución, están peleándose entre ellas. Y si no se ordenan, acaban destruyéndote. Por eso el amor no lo interpretamos como el típico amor entre hombre y mujer que te ponen las películas. No. El amor real es el amor que uno desarrolla hacia sí mismo. Alguien que se valora, que se mira y dice, Dios, qué pedazo de artilugio soy. Voy a comprenderme, ¿no? Mi corazón me dice a mí que te tengo que amar, que te quiero amar. Y no que te quiero amar por tu color de piel, no que te quiero amar por lo que lleves en sangre, no que te quiero amar por... No. Te quiero amar porque me produce bienestar, porque estoy bien, porque amarte me permite querer seguir en esta vida. Y si no quiero seguir en esta vida, simplemente me autodestruyo y ya está. Y se acaban todas estas charlas, se acaban todos los discursos en parlamentos para ver cómo solucionamos el no sé qué, el no sé cuántos. ¿Vale? Estamos hablando de que queremos estar en la vida, de que queremos amor, de que queremos paz, de que queremos orden. Y para eso hay que alinear pensamiento, emoción y acción. Es imposible construir orden fuera del amor. Y lo verás en tu propia vida. ¿Cuándo va una relación bien? ¿Cuándo va una relación bien? Cuando lo que tú piensas, lo que tú sientes y todo lo que tú haces va en coherencia. Cuando tú sientes amor por esa persona, piensas en amor sobre esa persona y en última instancia actúas en amor hacia esa persona. Porque lo que vemos mucho es que yo siento que te quiero, yo puedo decir que te quiero y luego en mis acciones yo no te quiero, ¿no? Me hace mucha gracia, por ejemplo, cuando entro a algún lado y me dicen tienes que ponerte bien lo que te impide respirar correctamente. Y yo le digo, bueno, disculpa, pero es que eso está dificultando mi proceso biológico a través del cual yo me mantengo viva, saludable. Y entonces dicen, no lo digo yo, lo dice sanidad. ¿Me estás diciendo que tu boca está siendo articulada ahora mismo por unos nanorobots que se controlan en sanidad? ¿O es que estás en incoherencia contigo mismo? Tú me quieres y me quieres respetar, pero no actúas así. ¿Por qué no actúas así? Porque estás bajo el miedo. Porque tú tienes miedo de perder algo que te impida generar tu vida o generar como tú consideras que tiene que ser tu vida. Pero es obvio que si tú me quieres respetar, pero en última instancia no me respetas, es porque tú estás en contradicción. Y si estás en contradicción es porque estás en miedo. Porque el corazón siempre es la brújula que indica dónde realmente se construye el amor, hacia dónde se construye la vida. Sin embargo, la mente puede inducir a la ausencia de esa emoción, puede bajarla a través del pensamiento, no, pero es que entonces, claro, como volvemos a la caja mental donde vamos a buscar la verdad, que en este caso sería la económica, tú dices, no, es que si yo respeto a esa persona, otra persona a mí no me va a respetar y me va a quitar el dinero, me voy a quedar sin comer, mis hijos, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Por el orden lógico que tiene mi caja mental de la economía, que todos hemos comprado y que todos practicamos. Entonces, el corazón es la brújula. Pero si la mente disminuye la potencia de esa brújula, caes en ausencia de amor, caes en miedo, caes en caos y destrucción, porque ahí empieza el conflicto entre ese ser y yo. Él no se está permitiendo quererme, yo no me puedo permitir quererle porque él me está haciendo daño, conflicto, y en vez de construir sociedad, destruimos a la humanidad. Porque esto es un ejemplo rancio. Las reglas donde al fin y al cabo ya se acaba matando gente,
Ese es un ejemplo drástico de autodestrucción, es evidente. No se respeta la vida del otro. Y muchas veces no porque no se quiera, sino porque ese querer a través del pensamiento ha sido anulado y se acciona en contra de lo que el corazón está diciendo. Estas aguas, esto es el cristal, supuesto cristal que tendría que formar el agua, de las aguas pluviales o fluviales de la ciudad de Tokoro-zama en Japón, una ciudad altamente contaminada. ¿Qué significa eso? Donde el humano de hoy en día ha tenido muchísimo impacto y ha manipulado la materia como le ha dado la gana, pensando que no hay ningún propósito en la vida humana, más allá que modificar el exterior sin ningún tipo de conocimiento ético. Tengo el deseo de esto, de esto, de esto, de esto y lo hago, sin pensar éticamente, moralmente, de corazón, qué significa eso, sin reconocer que la madre tierra es un ser vivo también. Entonces, ¿a ti te gustaría como ser vivo que otro ser vivo? No, es que yo quiero tener glóbulos de mayor calidad. Voy, te secuestro, te inyecto, te cojo glóbulos y me los pongo a mí. ¿Creéis que así se puede construir vida? ¿Creéis que así se puede construir sociedad? ¿O creéis que así vamos hacia la destrucción? Pues esta foto es el vivo ejemplo de que no hemos comprendido que la Tierra es un reflejo de nuestro interior, es un ser vivo y lo manipulamos como nos da la gana, sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de conciencia de que ese ser vivo tiene unas estructuras y unas reglas que no se pueden quebrantar si se quiere seguir viviendo en él. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ausencia de amor? Que hay miedo. Y en el miedo hay caos. En el miedo hay desorden. En el miedo, a nivel interno, hay contradicción. Es lo que hablábamos. Una persona quiere, pero su acción es de odio hacia la otra persona. ¿Por qué? Porque hay incoherencia interna, ¿vale? Cuando hay incoherencia interna, hay caos y nunca, 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 nunca podrá haber orden basándonos en el miedo. Entonces, una vez hemos comprendido internamente estas dos polaridades, cómo se ejecutan, cómo están totalmente polarizadas y nunca llegan a la unión, o cómo llegan a la unión, que es el amor. Vamos a ver cómo se manifiesta esta polaridad en el exterior, ¿no? Cuando el individuo y los individuos internamente están en coherencia, están en amor, lo que dicta su corazón, lo respeta su pensamiento y lo respalda su acción, lo que encontramos es dominación, es que un ser se domina a sí mismo y es capaz de lograr su propósito, es capaz de lograr lo que quiere, ¿no? ¿Cuántas veces te han dicho, vivir de eso es imposible, curarte de eso es imposible, hacer no sé qué es imposible? Y luego tenemos ejemplos de que sí es posible. ¿Quién hace eso posible? El que con su pensamiento, su corazón, manda un propósito, que es quiero ayudar a todos los perros de mi zona que están abandonados. El pensamiento lo acompaña, le empieza a buscar estrategias para hacerlo posible, no empieza a buscar pensamientos que lo hagan imposible. Eso es miedo. Y en última instancia emprendes la acción que al final te lleve a eso. Entonces hay dominación en uno mismo. Cuando estamos en miedo, en destrucción, lo que se manifiesta en el individuo es confusión. Es confusión. El corazón va para una dirección, el pensamiento va para otro y la acción va para otra. Y así es como se hacen las guerras.
así es como se dan los insultos, así es como se dan las violaciones, así es como se dan las faltas de respeto, así es como se da la esclavitud, en la confusión, en el no alineamiento en uno mismo. Entonces, cuando estamos en amor, ¿cuál es el propósito del amor a nivel global, a nivel de humanidad? Porque todos nos podemos hacer conscientes de que la humanidad es una gran red, es una, y que cada uno de nosotros la teje. Entonces, si cada uno de los individuos internos está en amor, está en coherencia, el propósito final es la libertad. Es la libertad. Pero la libertad desde la dominación en uno mismo implica orden, implica respeto. Una persona que siente amor, su acción final nunca será matar a otra persona por un interés propio, porque el interés principal es el amor, no otro menos básico. En cambio, una persona que quiere a su hijo, pero mata al del vecino, pero es capaz de matar al del vecino, no está en libertad, no está en amor, no está en coherencia. Coherencia significa que si tú no matas a un niño, tú no matas a ninguno. Porque si no, lo que estás haciendo es dos cosas iguales, las estás haciendo desiguales. Estás haciendo que un niño no sea igual a otro, simplemente por tus pensamientos que creen que pueden elegir en base a esto, lo otro y no sé qué, cajas mentales, volvemos a lo mismo. Vas a las otras cajas mentales y crees que porque uno es blanco y el otro es negro son diferentes. Que tú crees que porque uno lo gobierna tal dictador y al otro dictador, puedes matar a uno y al otro no. Porque tú crees que porque uno está pinchado y el otro no, uno puede entrar a un restaurante y el otro no. Son todo cajas mentales que impiden la libertad y impiden la realidad, impiden la verdad. Un niño es igual a otro niño y el que busca diferenciarlos en cuanto a acciones, a derechos básicos, está en caos interno. Lo contrario al amor expresado en el exterior es el miedo expresado en el exterior. Y eso se convierte en control, en necesidad absoluta de controlar la realidad. ¿Por qué? Como tú no te sientes capacitado de controlarte a ti mismo, como tú estás en el miedo, en la desconfianza, no confías en eso que te da la vida, no confías en la energía que hace latir tu corazón, no confías en la energía que te dice quiere al otro. Tu pensamiento, como está en una caja mental que tú has comprado cuando empezaste a ser consciente, tú no te fías de tu brújula, que es el amor, bajas de esa manera la polaridad del amor y lo conviertes en la otra polaridad, que es el miedo. El que está en el miedo internamente y en la contradicción busca el control absoluto del exterior, porque no es capaz de controlarse internamente, no es capaz de confiar en el amor que lo mantiene vivo. Entonces busca controlar al resto y eso se convierte en esclavitud y eso se convierte en caos, porque nuestra finalidad es la libertad, porque a cada uno de nosotros se nos ha dado el regalo de elegir cómo queremos accionar en nuestra vida, cómo queremos pensar y cómo queremos sentir. Se nos ha dado la opción de alinearnos o no con la verdad. Y esa opción de elección es libertad. Entonces, todo el que niega
esa opción de escoger libremente, sin hacer daño a nadie, está en esclavitud, está en control y en última instancia está en el miedo. Nunca, nunca, nunca vamos a poder generar una sociedad estable, una sociedad ordenada, una sociedad feliz, basándonos en el miedo, porque el miedo es el autoodio. O sea, cuando tú quieres controlarte a ti mismo, haciéndote cosas que te hacen daño, estás en autodestrucción. ¿Y cómo sabemos si le hacemos daño a otro o no? Observando la realidad. Observando la realidad. Yo, por respirar tranquilamente, por vivir con las funciones biológicas que se me han dado, no estoy haciendo daño a nadie. A nadie. La persona que cree que ha enfermado porque otro ser ha estado ejerciendo sus funciones biológicas naturales y reales cerca suyo, no tiene idea de quién es, no tiene idea de que él genera su realidad estando en amor o estando en odio. La enfermedad no es una casualidad. La enfermedad es un aviso del programador que te está diciendo, colega, hermano y amigo, estás en contradicción, no estás en amor, no estás construyendo vida, te estás autodestruyendo. Y eso no lo está haciendo otro ser por ti, lo estás haciendo tú y lo vemos en un claro ejemplo. Para distorsionar toda esta verdad se han inventado una gran palabra que es el asintomático. Ese ser que obviamente la verdad, que es lo que sucede, indica que no está enfermo, pero el pensamiento, que es la caja mental, te indica que sí lo está o que puede hacer que tú lo estés. ¿Cómo tergiversar la caja mental para que tú veas una realidad que no es la que sucede? ¿Sí? Una persona sana no es la culpable de que otra persona esté enferma. Y lo mismo al revés. Una persona enferma no es la culpable de que otra persona enferme. Y está claro cuando vemos a un enfermo con un sano y el enfermo sigue enfermo y el sano sigue sano. Lo que sí puede darse es entrelazamiento de energías. Si la energía negativa, el miedo, se instaura en la otra queda en ausencia de amor y baja el miedo. Entonces tenemos dos contradicciones, dos enfermedades. Pero por el contrario, si el que está sano, en amor, en coherencia, es capaz de sobreponerse, de traspasar esa energía al que está en ausencia y éste crece, éste se vuelve sano. Y en ese sentido, la resonancia sí existe. La resonancia de energía sí es un fenómeno real. Pero el contagio de un agente biológico de ADN, el cual se desconoce su secuencia real, se conoce la simulada, no la real, genera resonancia, es falso. Por eso, para salir de la situación de esclavitud y de control en la que está el humano y a la que parece que se dirige, es esencial hacerse otra pregunta. ¿Cuál es la dirección de la realidad que estamos creando? Todos nosotros nos deberíamos de hacer una pregunta.
¿Nos movemos a través de una expresión de amor o nos movemos a través de una expresión de miedo? Por eso la paciencia se trabaja tantísimo en las teorías esotéricas, en las prácticas esotéricas de espiritualidad, porque la paciencia y la tranquilidad es lo que te permite ser consciente de tus acciones. Si tú vas en automático accionando, tú ni siquiera antes de hacer una acción te planteas, ¿esta acción la hago con amor o la hago con ausencia de amor? Tú la haces, pam, 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 porque vas en automático. Y eso va a hacer caos, porque la gente que no va en automático son los que programan las cajas mentales para que tú vayas en automático, pero ellos no van en automático, ellos saben dónde van. Pero van hacia el miedo, porque van hacia el control absoluto. No sé si es que son seres que no conocen el amor o son parte del juego que nosotros mismos hemos elegido jugar para recordar que somos amor. Basándonos en el conocimiento accesible sobre nosotros mismos y sobre el mundo, nosotros debemos de hacer una reflexión honesta, porque si ya te engañas a ti mismo, ya no hay por dónde ir, sobre dónde estamos y hacia dónde estamos caminando. Y por último, entender el pasado puede ayudarnos a orientar nuestra dirección hacia el futuro. No conocer el pasado es muy peligroso. Cuando estudias el pasado te das cuenta de que repetimos cíclicamente una y otra vez el mismo proceso de autodestrucción por no querer aprender, por no querer conocernos. Si de verdad estás en este mundo para conocerte y para dejar un mundo mejor, es imprescindible estudiar el pasado bien en profundidad. Y para finalizar, resumir que la dirección hacia la cual dirigirse como individuo, que es la única opción que tenemos, porque nadie puede controlar nada más que a sí mismo. Y el que lo intenta está intentando algo imposible y por eso se destruye la humanidad, porque es imposible controlar algo sobre lo que no tienes control. No tienes control sobre nada más que ti mismo. La brújula que dirige la dirección correcta es la emoción. La emoción te indica si vas por un camino constructivo o un camino destructivo. Y ahí tu libertad se mete y elige. ¿Quieres construcción o quieres destrucción? El problema es que ahora estamos en una situación donde queremos construcción pero ejecutamos destrucción. Eso es miedo e incoherencia. Por lo tanto, hay que aprender a sintonizarnos con la brújula del amor. Cuando la brújula del corazón te indica una dirección, es tu deber educar a tu pensamiento, romper la caja mental que te dice que el corazón es incorrecto y alinearlo para que finalmente se alinee la acción. Si todos actuamos en amor, ¿me podéis explicar cómo va a haber guerra? ¿Cómo va a haber guerra en un mundo de amor? Es imposible. Es labor de cada uno de nosotros sintonizar con el amor. No es labor de otro ser. No es labor de los chinos porque quieren no sé qué, no es labor de Rusia y Ucrania, no es labor de Estados Unidos y su ejército, no. Es labor de cada uno de nosotros. Así que nada, dicho esto, espero que ayude a dar un pasito más hacia la evolución del ser y un pasito menos hacia la destrucción. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.